Muy buenas tardes a todos los que nos siguen por Facebook y están con nosotros en la plataforma Zoom de la Sociedad Geográfica de Lima. Desde hace 38 años, la Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888 por el presidente Andrés Avelino Cáceres, organiza este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos. Para nosotros es una gran responsabilidad tener entre los oyentes a profesores, técnicos y profesionales de todo el territorio peruano. Para conocimiento de nuestro público, el núcleo de la temática para este año, 2025, ha sido denominada Agua, Seguridad Hídrica, Actores y Territorios del Agua. A continuación, vamos a dar el pase a la doctora Katarzyna Goluchowska para dar las palabras de bienvenida. Muchas gracias, Betsabe. Eh, Buenas tardes a todos asistentes, tanto por Zoom como por Facebook, y especialmente a nuestros dos expositores de hoy, al doctor Guillermo Maisic, y quien nos va a hablar sobre el río Rímac y el desarrollo de Lima. Y por otro lado, tenemos al ingeniero Viño Flores, que va a hablar del río y de la contaminación del agua en este río. Evidentemente, es una gran eh, alegría de tener a los dos expositores de gran trayectoria. Ahorita vamos a enterarnos sobre sus experiencias y sobre el río que da vida, da agua a tercera parte de la población peruana. Muchas gracias a los dos expositores por compartir con nosotros sus conocimientos y sin más, voy a dar la palabra a Betsabe para que presenta a primer expositor, por favor. Muchísimas gracias a la doctora Katarzyna Goluchowska por dar las palabras de bienvenida. A continuación vamos a tener la presentación del doctor Guillermo Mensch Molina. Él es ingeniero, tiene una vasta experiencia con más de 50 años en las áreas de ingeniería hidráulica y saneamiento. Cuenta con estudios de posgrado en hidrología y obras hidráulicas. Los primeros 6 años trabajó en el sector público en la Dirección de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura, luego en el sector privado hasta la actualidad. Es profesor de Mecánica de Fluidos en la Universidad Nacional de Ingeniería por 12 años y de Diseño de Obras Hidráulicas en La Molina por 3 años. Durante 15 años, desde 1987 al 2002, fue consultor independiente para CEDAPAL, participando en importantes proyectos como recarga del acuífero del Rímac, tomados de la Boca Toma, La Tarjea, batería de deserenadores y embalse de agua no tratada, Santa Rosa 2. Desde el 2002 al 2017, su experiencia ha estado vinculada a proyectos hidroeléctricos y de infraestructura hidráulica con la empresa internacional MBWH en Panamá, habiendo participado además en el emblemático proyecto de la ampliación del Canal de Panamá. Es director de CEAPAL desde el 2018 al 1 de abril del 2025 y consultor independiente en la actualidad para Panamá y Perú. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Mensch, por estar con nosotros. Usted tiene la palabra. Muchas gracias. Voy a compartir entonces la pantalla, ¿no? Sí, por favor. Ok.
El título de esta exposición es un título bastante general, pero vamos a tocar puntos específicos sobre el río Rímac y sobre la ciudad de Lima. Eh, Quiero agradecer en primer lugar a la Sociedad Geográfica de Lima por esta gentil invitación en su año en el cual se hace incidencia al agua, seguridad hídrica, actores y territorios del agua. Quisiera comenzar hablando un poquito de la cuenca hidrográfica del río Rímac. El río Rímac tiene una cuenca que tiene un área de más de 3.100 kilómetros cuadrados. Es un típico, el Rímac es un río típico de montaña que nace en las estribaciones de la cordillera de los Andes, las estribaciones occidentales de la cordillera de los Andes, y de ahí desciende hacia el Océano Pacífico en una longitud aproximada de 130 kilómetros, bajando de la cota 5.000 y pico a la cota cero. Eso nos dice que ni siquiera es un río, hidráulicamente básicamente es un torrente de agua que tiene una gran pendiente y a su vez que tiene una gran capacidad energética, pero tiene a la vez una característica especial como la gran mayoría de cuencas que forman la costa del Perú, que son ríos o torrentes muy estacionales. ¿Qué significa muy estacionales? Que su caudal se basa básicamente en las lluvias y la masa escurrida por año, eh, el, el 80% de esa masa escurrida en un año se concentra en 3 meses de lluvias, en los 3 meses de verano, 3, 4 meses como máximo, y el 80% restante en el resto del año, en 8 o 9 meses. Esto nos hace ver de que estos tipos de ríos son un poquito complicados para ser utilizados ya sea por una irrigación, para un proyecto hidroeléctrico o para un desarrollo urbano, para uso doméstico. Eh, entonces hay que hacer obras, digamos. La cuenca del Rímac está de más decir que es la más importante, la cuenca del río Rímac es la más importante del Perú, porque en ella está localizada ni más ni menos que la ciudad de Lima, una ciudad que tiene 1/3 de la población del Perú y representa casi el 50% de la actividad económica del país. Y como todo nuestro país está sometido a amenazas externas, las cuales son, por ejemplo, entre otras, las amenazas sísmicas. Somos un país sísmico que básicamente en base a la permanente interacción de las placas, tanto la placa continental como la placa de Naja, que interactúan unas sobre otras. Las amenazas de tsunamis también es una amenaza permanente en nuestro país. En muchos casos el tsunami va asociado a cualquier actividad sísmica. También tenemos las amenazas de las inundaciones del Niño, que se han hecho muy frecuentes en los últimos años. Los últimos niños costeros han estado, fueron el 2017 y hasta el 2023 hubo un pequeño niño costero. Las amenazas de sequía basados en la niña, y en general el calentamiento global. Todas estas son amenazas externas de las cuales estamos nosotros expuestos como país, como ciudad. ¿Cómo se forma Lima, la planicie aluvial en la cual estamos asentados, la ciudad capital? Esto se inicia básicamente en los inicios del Cuaternario con los grandes diluvios, esos grandes diluvios hacen que haya una erosión de la cordillera, de la parte occidental de la cordillera de los Andes, y estos grandes sólidos son arrastrados por los ríos de la ciudad, el río Rímac en primer término, el Chillón en segundo término, y en menos escala el Urín es un río mucho más modesto. Pero estos ríos eh, traen todo este material y lo llevan hasta el litoral formando al final un cono aluvial que se puede representar por esta franja verde, digamos. Pero era un poco diferente porque llegaba un poco más a donde está esta zona.
básicamente franqueada, o sea, la costa no terminaba donde termina ahora en el acantilado, sino un poco más, unos 6 kilómetros, 5, 4 kilómetros al oeste, digamos, ¿no? Pero básicamente flanqueada por, la isla San Lorenzo y por el Morro Solar. Pero en la siguiente lámina, bueno, básicamente esta planicie aluvial inclinada con la cual está formada la ciudad de Lima, básicamente la ciudad de Lima, sobre todo la parte más consolidada de Lima, los distritos más conocidos, más consolidados de Lima. El material de este aluvial lo podemos observar en los acantilados. Básicamente una matriz de arena con cantos rodados, producto del rodamiento de las rocas, etcétera, y algunos lentecillos de arcilla. Característica principal es de gran permeabilidad, esos son bastante permeables, y como fundación es una fundación bastante buena, sin embargo no es una roca. Entonces tenemos la ciudad capital, no tiene estructuras, edificaciones muy esbeltas, porque serían muy caras básicamente las fundaciones, ¿no? Esa es la característica principal, pero es importante desde el punto de vista hidráulico que es un material bastante permeable y almacena agua. Eh, la formación del acantilado es producto de erosión marina. La erosión marina, como de los tsunamis, que es básicamente unas corrientes que vienen del sureste, y van y han ido poco a poco formando escalones, y al final, en forma gradual, y al final se formó este gran acantilado que es básicamente corre toda la costanera, toda la costa de Chorrillos hasta San Miguel, unos más de 20 kilómetros, con alturas de hasta 60 metros. Eh, 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 Nosotros cuando vimos el dibujo anterior, esta erosión marina ha hecho que pierda área de terreno Lima, más o menos de unos 200 kilómetros cuadrados. Es una cantidad importante. Estamos recuperando la Costa Verde, el proyecto Costa Verde ha recuperado solamente el 1.5% de esa zona erosionada, ¿no? Con obras, etcétera, digamos, ¿no? Pero bueno, es algo, ¿no? Eh, Hay que decir también que este acantilado tiene un equilibrio no muy estable. Lo hemos comprobado, lo hemos visto en el último temblor que hubo. Hubieron varios desprendimientos, etcétera, digamos, ¿no? Incluso no se ha respetado las edificaciones. La mayoría de edificaciones están eh, muy cerca del borde del acantilado. No se respetan los 100 metros que se pretendió en algún momento conservar. El caso más emblemático es el caso del Arcomar, que está prácticamente colgado del acantilado. El otro tema importante es que el río Rímac probablemente en un momento dado al inicio del cuaternario tenía una dirección diferente. Venía desde el Valle Angosto, que representa, digamos, Chosica, etcétera, venía, y en la zona del aluvial tenía otra dirección, una dirección hacia el sur. Pasaba entre los cerros del Agustino y el Cerro de Camacho, que hay 4 kilómetros de ancho, más libre, pasaba por ahí el río, digamos, ¿no? Y hay vestigios, porque el agua subterránea, el principal, que acompaña el agua superficial, sigue esa dirección principal. Pero en algún momento, por algún tema de erosión, etcétera, el río rompió entre dos cerros, el cerro de Santa Rosa con los cerros de Campoy, en este espacio que estoy señalando, y por ahí rompió y siguió este curso, ¿no? Y bueno, y el agua subterránea que acompañaba el agua superficial no tenía la capacidad hidráulica, porque la sección subterránea era pues, entre dos cerros, generalmente hay roca impermeable. No tenía capacidad de seguir y se formó un manantial.
Ese manantial es tan importante porque fue la fuente de agua de Lima desde la antigüedad, desde los antiguos limeños precolombinos, los ishmas, tenían como fuente de agua para consumo humano este manantial que cuando llegaron los españoles le llamaron la tarjea. La tarjea es un término castizo que significa más o menos manantial en uso. Y durante la colonia, y durante la colonia, el virreinato, los primeros casi 100 años de independencia, sirvió este manantial como fuente principal de agua para la ciudad de Lima. No se tocaba el río Rímac, el río Rímac era intocable en ese momento, solamente era para uso agrícola, que fue muy bien desarrollado por los antiguos limeños. Es más, por los ismas. Es más, cuando llega a Pizarro, se encuentra con un valle fértil, maravilloso. Algunos dicen que habían como 10.000 hectáreas de cultivos, otros dicen 15.000, otros más apasionados dicen 20.000. Lo cierto es que los españoles, cuando vieron esta alfombra verde, pensaron de que el río Rímac era un río mucho más importante de lo que realmente era. Básicamente se confundieron porque los antiguos limeños eran hidráulicos notables, gente que manejaba muy bien la irrigación en el Perú. Bueno, y por eso fue uno de los motivos por los cuales se fundó la ciudad capital en Lima, ¿no? Pensando que el río Lima era un río mucho más potente. Pero lo importante es que eh, esta fuente de agua, hasta el año, más o menos hasta el año 1920, en 1920, que ya Lima tenía 200.000 habitantes, Lima tenía ya 200.000 habitantes, eh, ya el manantial de la Tarjea comenzó a secarse. Cada vez hubieron drenajes profundos para seguir captando el agua hasta que llegó un momento en que ya se agotó, ya no hubo más. Y es aquí donde se desarrolla la planta de la Tarjea. O sea que toda esta zona es simbólica. Nunca se cambió la fuente de agua, la ubicación de la fuente de agua. Ahora la planta de la Tarjea produce 20 metros cúbicos de agua potable para la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, eso es histórico, digamos, ese tema, digamos, ¿no? Ya en 1920 comienza el cambio de uso del agua, de agua subterránea, por agua, ya en forma masiva por agua superficial, por el río Lima comienza a explotarse. Igual, cambio de uso de tierra, ya se van gradualmente las áreas agrícolas reemplazándose por áreas urbanas. Lo que tenemos algunos años, hemos visto este cambio, por ejemplo, San Borja, Surco, eran agrícolas cuando nosotros éramos niños, etcétera, y ahora son totalmente urbanizados hace muchos años. Hemos visto crecer en nuestra ciudad de Lima. Lima en la actualidad. Lima en la actualidad es una ciudad que tiene 11 millones de habitantes, consume alrededor de 27 metros cúbicos por segundo. La principal fuente de agua es el río Rímac, el agua superficial del río Rímac, pero tenemos la ventaja, bueno, pero es un río Rímac afianzado, ¿eh? Es un río Rímac no natural. Si fuera el río Rímac natural, no tendríamos capacidad de tener más de 1,5 millones de habitantes, pero hemos afianzado durante 90 años el río Rímac. ¿Qué significa afianzado? Hemos hecho toda clase de ingeniería hidráulica, hemos encimado 15 lagunas, hemos hecho presas, hemos hecho todo un sistema hidráulico llamado marcas, marca 1, marca 3, marca 4, en la cuenca del Atlántico y en la parte alta del Mantaro, y lo hemos unido mediante un túnel trasandino con la parte alta de la cuenca del Rímac. O sea, eso se llama afianzar. ¿Para qué? Para esa estacionalidad de la que hablábamos, mejorarla y tener un caudal mínimo mucho más elevado. En estas condiciones, cuando el Rímac natural solamente tenía un caudal firme de 5 o 6 metros cúbicos por segundo. El Rímac afianzado tiene más de 20, 21 metros cúbicos por segundo aproximadamente.
Hay un cliché de Lima, la ciudad desértica, que dice Lima, aunque creo que la doctora Bernes no está muy de acuerdo con ese término, pero es la segunda ciudad más grande del mundo enclavada en un desierto. Y la comparan con el Cairo, que sería la primera, Lima con 11 millones de habitantes y el Cairo con 16 millones de habitantes. La diferencia radica en el hecho de que el Cairo tiene al lado a un río potente como es el río Nilo. Nosotros tenemos en nuestra ciudad de Lima tres modestos ríos que ni siquiera califican como ríos, sino como torrentes. Y que solamente el RIMA, que es el más desarrollado, el más afianzado, los demás son poco afianzados y el Lurín casi nada. CEAPAL es la empresa pública de saneamiento que se encarga de la ciudad de Lima, que se encarga de darle agua y dotarle de alcantarillado, el servicio más importante que se le puede dar a una ciudad a través de CEAPAL. Los números son básicamente cobertura de agua, 91.7% de la población está conectada a la red, el 90.7% conectada al alcantarillado, tenemos 22.1 horas al día de servicio. Estos parecen valores buenos, pero sin embargo deberían ser mucho mayores. Lima es una ciudad tan importante, debería tener por lo menos 98% de cobertura, debería tener las 24 horas al día o muy cercanos a las 24. Este valor de 31.2 de agua no facturada es un valor, si bien no es alto comparado con otras ciudades capitales de Latinoamérica, porque hay otras que están en 40, 45, 50%, es un valor que tenemos que trabajarlo mucho en los próximos 15 años para llegar por lo menos al 25%. ¿Qué otros datos? En micromedición estamos más o menos bien, tenemos 96.4 en micromedición, tenemos 20% de tratamiento de agua y tenemos capacidad hemos avanzado mucho en los últimos 30 años en cuanto a tratamiento del desagüe. Antes prácticamente no había tratamiento del desagüe, eran a los cuerpos, el agua se iba a los cuerpos de agua el océano estaba pacífico, estaba en lo que corresponde a la ciudad, estaba contaminado en la mayoría de sus playas. Nosotros hemos avanzado, tenemos dos grandes plantas de tratamiento que tratan que es preliminar avanzado, que tratan una al norte, otra al sur, la Chira, está al norte, no me acuerdo el nombre de la otra en estos momentos, está al norte entre el 12 y el 80%, y hay otras 15 o 18 plantas adicionales que tratan el resto. Pero se ha avanzado mucho en el tema. ¿Cuál es el servicio que da CEAPAL? CEAPAL da el servicio de captación y almacenamiento de recurso hídrico, lo hace mediante muchas lagunas y represas, todo un sistema hidráulico, tanto en la parte del RIMAC como en la parte del Mantaro. Después, una vez que capta el agua, la llega a potabilizar 800 millones de metros cúbicos, luego la distribuye mediante la su red de agua potable que abarca pues, más de casi 16.000 kilómetros de longitud de tuberías. Luego vamos a la ciudad con esa agua tratada, luego de distribuir la USA a la ciudad, tenemos casi 2.700.000 clientes en la ciudad. Y después, una vez tratada, recolectamos el agua residual y la tratamos y la disponemos. Tratamos el agua y después la disponemos en un cuerpo, ya sea al mar o a un cuerpo de agua. Y a futuro, esto debería estar en otro color, a futuro hay la pretensión de darle un reuso al agua. Actualmente se le da reuso parcial al agua para agricultura, a un cierto tipo de agricultura, etcétera, digamos, para crear algunos lodos, energía, etcétera. Pero a futuro tenemos el plan de, por lo menos aquí a 10 años, hacer reuso, ya sea directo o indirecto, del agua servida para volver a procesarla. Y sería un circuito cerrado, digamos, ¿no? Pero es una pretensión todavía que todavía no se practica. Yo quería hacer mención
al, al río Rímac citadino. Eh, es importante decir que el río Rímac ha sufrido permanentemente una una afrenta permanente. El río Rímac es nuestra principal fuente de agua, ha sufrido permanentemente afrentas. Por ejemplo, creo que Vinio va a tocar el tema. Lo contaminamos permanentemente, lo botamos basura, desmontes, está maltratado nuestro principal fuente de agua. No es un orgullo decir que cuando llegamos a Lima vemos un río que no está bien tratado. No es, por ejemplo, no es el caso de cuando llegamos a Santiago vemos un Mapocho mucho mejor tratado, ¿no? Eso es una cosa que debemos mejorar. Pero aparte de eso, también lo hemos maltratado en el sentido de que hemos invadido su cauce en la zona citadina. Hemos invadido su cauce de forma tal de que en algún momento el caso más, bueno, desde el siglo XIX, por ejemplo, la estación de Desamparados es parte del cauce. La vía de evitamiento construida en los años, en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, también es parte del cauce, y así muchísimos ejemplos que han hecho, y por supuesto expansiones urbanas y todo, han hecho que han forzado a que el río a, eh, a tomar parte del cauce y comprimir el río a un ancho mínimo. Y el caso más notable fue el caso del Puente del Ejército. El Puente del Ejército, aguas abajo del puente, fue tal el angostamiento del cauce que llegó a tener menos de 20 metros. ¿Qué pasó en ese momento? Cuando yo era estudiante, hace 50 años, eh, observaba y que llegaba a la uni, observaba de que había una caída de 4 metros. ¿Qué pasaba? Se había roto por ese forzamiento a un ancho mínimo, se había roto el equilibrio dinámico del río, y el río había reaccionado, y la reacción fue, para volver a tener su equilibrio, fue degradar el cauce. Degradó el cauce y comenzó a degradar un tramo importante, a degradar el cauce, y había una erosión que se llamó erosión regresiva en ese momento, en todo lo que estaba muy angostado el cauce, y cuando llegaba a un puente, al puente del ejército, que ya tenía 70 metros, 60 metros, ya se formaba un escalón. Y finalmente se formó un escalón que yo lo observaba en 4 metros, 10 años más tarde ya eran 18 metros. Y por supuesto puso en peligro inminente el puente del ejército. Y hubo en la década de los 80 un trabajo de reforzamiento eh, de emergencia en ese momento. Con EMAPE, no sé si estaré escuchando el ingeniero Francisco Dumler, con él se terminó la obra, esta que se ve en la foto, de ya una obra hidráulica con cascadas, con disipación de energía, etcétera, que está funcionando perfectamente, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, estas obras hay que monitorearlas siempre porque los ríos siempre son impredecibles cuando tienen avenidas importantes, digamos, ¿no? Eh, los retos que tiene CEDAPAL al año 2040 son innumerables realmente, pero vamos a hacer hincapié solamente en los tres primeros, pero que son el crecimiento poblacional, que es todo un tema, el estrés hídrico es un tema muy importante, las tarifas es un tema también, pero también hay otros que no lo vamos a tocar ahora, pero son capacidad de gestión, por ejemplo, ¿no? Eso sí se debe mejorar mucho, la capacidad de gestión de CEDAPAL, la planificación urbana. CEDAPAL es un protagonista importante en cualquier planificación urbana, etcétera. Tenemos también el tema del cierre de brecha, tenemos las ineficiencias, una debilidad importante que no tiene en los 6 años que he estado de director, es la ineficiencia de desarrollo de proyectos que duran 11 años, que se archivan, que no terminan, que terminan mal, etcétera. La injerencia política es otro tema que yo he visto desfilar en los 6 años que he estado seis presidentes de directorio, un presidente por año, en promedio, algunos que duraron más, por supuesto, pero bueno, eso no planifica nada, pues un promedio de un año hay
presidentes que se han ido a los 3 meses. Entonces, eso es también una debilidad. El CEAPAL es en cualquier, tiene que ser, tiene que ser el protagonista principal de este CEAPAL en cualquier crecimiento planificado, las inversiones para el cierre de brechas, cómo interviene el Estado, etcétera, ¿no? Son temas, retos importantes que tiene que CEAPAL afrontarlos y superarlos de acá al año 2040. Lo cierto es que Lima, en el caso del crecimiento poblacional, Lima sigue creciendo y creciendo a tasas fuertes. Y este crecimiento comenzó, yo diría, en los 70, con la famosa reforma agraria que finalmente no tuvo el éxito que tuvo, y hubo un éxodo rural, digamos, ¿no? Y todas las ciudades costeñas principales se vieron afectadas, y por supuesto Lima fue la principal, ¿no? Y ahí comenzó el crecimiento de Lima a razón del 7% por año, 7-8% por año, que es absolutamente, totalmente demasiado, digamos, ¿no? Eh, y el crecimiento de Lima, lo malo es que este crecimiento no fue planificado, pues, por supuesto, no fue caótico, fue desordenado, ¿no? Y se ocuparon áreas de quebradas, de márgenes de río, laderas, etcétera, digamos, ¿no? Y Y bueno, y lo cierto es que un crecimiento planificado demandaría una creación de polos de desarrollo, que vamos a hablar un poquito de eso después, ¿no? Polos de desarrollo en zonas donde sean autosuficientes desde el punto de vista del recurso hídrico. Si comparamos con otras ciudades latinoamericanas, nuestro crecimiento desbordado se nota claramente, mientras que otras ciudades como Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago, Bogotá, crecen al orden del 40, 50% en los últimos 30 años, o más exactamente, 2020, de 1990 a 2020, crecieron 50%. Lima creció casi el doble, casi dobló la ciudad capital. Entonces, eso es importante, digamos, que tenemos que afrontar, ¿no? Una cosa es crecer al 50%, otra cosa es crecer al 100% en 30 años, ¿no? Entonces, eso es lo que ha sucedido con Lima. El estrés hídrico es el otro proyecto, el otro tema fundamental para el cual vivimos. Nosotros hemos tenido mucha suerte en los últimos años, porque no ha habido una sequía importante, sino la última sequía importante fue el año 2004. Después han habido sequías superables. Lo bueno de nosotros como ciudad es que tenemos agua subterránea, aunque no es la solución, porque agua subterránea contribuye con un 15-20%, podría en algún momento de emergencia contribuir con un poquito más. Pero bueno, ¿cómo es el esquema en estos ríos estacionales como el río Rímac? Hemos hecho una infraestructura que podemos resumirla en este esquema. El 62% del agua que almacenamos en los 3 meses de verano, cuando hay abundancia, están en la zona del Atlántico, y lo llevamos al Pacífico mediante un túnel trasandino. Y el otro 38% está en la zona del Pacífico, digamos, ¿no? Entonces, en total tenemos 330 millones de metros cúbicos que almacenamos en los meses de verano, y lo utilizamos en los meses de invierno, en los meses que no llueve. Eso representa, si nosotros lo comparamos con otras ciudades latinoamericanas, con otras ciudades capitales latinoamericanas, nuestro parámetro es muy bajo, per cápita. Nosotros tenemos 33 metros cúbicos por habitante de almacenamientos. Y si lo comparamos con otras ciudades, tienen el doble, el triple o una vez y media más. O sea, eso es lo más representativo de nuestro estrés hídrico. Eh, Fuentes de agua en Lima en la actualidad, básicamente la planta de la energía produce 17.5 metros cúbicos por segundo. La recarga de Rímac Medio, hay una recarga del acuífero, 1 metro cúbico adicional. La planta del Chillón, 2 metros cúbicos. El agua subterránea contribuye con 3.9 metros cúbicos. Y
tenemos una planta desaladora que contribuye con un mínimo de 100 litros o de 0,1 metros cúbicos, y en total llegamos a la fuente tranquilamente, a la fuente a lo que demanda en la actualidad Lima, que son los 27 metros cúbicos por segundo. Como digo, como digo la- el, el cono de eyección de Rímac Chillón tenemos 400 y pico pozos, en los cuales está equilibrado con más o menos 3,9 metros cúbicos por segundo. En caso de emergencia, si nosotros queremos, si no ha llovido, si no se han llenado los reservorios, podemos aumentar esa extracción de los 400 y pico pozos, pero eso es perjudicial porque el año siguiente ya se encuentra desbalanceado el nivel de la napa freática, digamos, ya que lo ideal es no salirse de esos parámetros de 3,9 más o menos, ¿no? Eh, Lima al año 2040 se prevé que tenga una población de, eh, de 14 millones de habitantes y la demanda será aproximadamente, en números redondos, 40 metros cúbicos por segundo, es decir, necesitamos 13 metros cúbicos adicionales. Eh, pero además necesitamos no ser tan dependientes de las lluvias. ¿Cómo somos, no? ¿Cómo dejamos o bajamos nuestra dependencia de las lluvias teniendo sencillamente más fuentes de agua? Y si vemos este cuadro, este es el plan de agua. Y tenemos plan de fuente de agua superficial y subterránea en el río Rímac, con varios proyectos, con ingreso de operación, caudales, las inversiones, el financiamiento, cómo operarían, etcétera, tanto en el Rímac, en el Chillón, en el Urín, en Cañete también, el agua de mar también nosotros apostamos por la diversificación del flujo, no, que sabemos que el agua de mar producir agua potable a través de agua de mar todavía es caro, tanto en CAPEX como en OPEX. Sin embargo, no lo descartamos, sobre todo en zonas como la actual, la planta desaladora de Santa María, que abastece a unas zonas bajas, las nuevas balnearios, digamos, donde se reduce pues, el tema de bombeo, etcétera, digamos, ¿no? Si nosotros sumamos todo esto para el año 2040 tenemos mucho más de los 13 metros cúbicos que necesitamos. Eso nos hace pensar que si nosotros invertimos bien, podemos, el recurso, el agua no sería lo importante. Tenemos capacidad en una ciudad desértica, una ciudad, claro, cuesta, ¿no? Pero una ciudad, el agua existe. Para mí la más preocupación que el agua es la tierra. El recurso tierra es más preocupante para mí que el recurso agua. Esta es una esquema de todos los proyectos ubicados en las tres cuencas que se desarrollarían en los próximos 15, 20 años. Lo mismo que el cuadro anterior, pero es un esquema, digamos, ¿no? Tenemos que los proyectos, nosotros, el plan priorizado de proyectos en los próximos 15 años se necesita una inversión por lo menos de priorizado de 23.000 millones, pero para completar toda la brecha necesitamos más de 40.000 millones de soles. Pero bueno, estos priorizados están totalmente identificados, son proyectos para colectores primarios, fuentes de agua, plantas de tratamiento de agua potable, necesitamos 3 plantas adicionales, proyectos, plantas de tratamiento de aguas residuales, 6 adicionales, y esto nos da 27 proyectos que están priorizados y con esta inversión, digamos, ¿no? Proyectos emblemáticos de CEAPAL que están dentro de la priorización son el proyecto Marca 2, los proyectos marcas son el 1, el 3, el 4, y el proyecto Marca 2 fue, digamos, desestimado en el año 2000, cuando ya estaba a punto de hacerse, costaba la quinta parte de lo que cuesta ahora, pues el costo de oportunidad de hacerlo en su momento.
hoy en día es prioridad, pues, según es prioridad hacer este proyecto, se ha priorizado nuevamente, eh, y vamos a hablar un poquito rápidamente de él. El proyecto Recarga del Acuífero, no sé cómo estaremos de hora, pero ustedes me avisan, por favor. El proyecto Recarga del Acuífero es otro proyecto importante, dentro de para mí, los proyectos emblemáticos, y el proyecto de conducción fuera de cauce también es un proyecto. El proyecto Conducción fuera de cauce para mí es un proyecto que es un proyecto que debió hacerse hace 20 años, por supuesto. No solamente radica en la importancia en tener 2,5 metros cúbicos adicionales en primera etapa y 2,5 metros adicionales en segunda etapa, o sea, 5 metros cúbicos por segundo, sino que involucra un segundo túnel trasandino. Esto es de suma importancia, ¿por qué? Porque actualmente el 62% del agua para Lima en la época de estiaje, pues, es pasada por un túnel que tiene 60 años de vida. Pregunto yo, ¿qué pasaría si ese túnel tiene algún problema por razones sísmicas, por lo que sea, o sus afluentes al túnel, que tengan algún tipo de problema? Se para de forma indefinida y queda 62% del agua que necesita Lima aislada. Es fácil deducir de que si tuviéramos un segundo túnel, eh, nos abocamos al segundo túnel y sería un paliativo importante, digamos, ¿no? Rebajaríamos ese estrés. Y bueno, este proyecto marcador contempla el segundo túnel, un reforzamiento, tiene hasta 90 millones de metros cúbicos adicionales acá, 40 en primera etapa, 90, 45 en primera etapa, 45 en segunda etapa, aumentarían a los 330 millones de metros cúbicos, rebajaría el nivel de estrés hídrico y afianzaría el río Rímac, tributario que se une con el Santa Eulalia y va a la Bocatoma de Huachipa, en donde la Bocatoma de Huachipa es una Bocatoma que está en la cota 400, y la idea fue siempre que la cota de Huachipa, la Bocatoma de Huachipa, abarcara una área que esté por encima de la cota de la región en forma a gravedad, porque siempre, o sea, realmente toda la vida ha botado de agua a la ciudad por gravedad. La tragedia estaba en la cota 250, sin embargo, cuando la ciudad comenzó a rebasar la cota 250, fue necesario hacer este proyecto. Este proyecto tiene dos ramales, el ramal norte que ya está construido, que está sirviendo, y el ramal sur que se tendría que construir como parte del proyecto Marca 2, digamos. Y por supuesto que la ampliación es la segunda etapa del proyecto de la planta de Huachipa. Acá van a haber varios reservorios. Lo cierto es que este proyecto es fundamental, ¿no? Es un proyecto que cuesta 500 millones de dólares, creo que en algún momento costó el año 2000, costaba 100 millones de dólares, pero ahora pues, aumentan expropiaciones y un montón de temas importantes, ¿no? Por eso las cosas se deben hacer en su momento. Este es un esquema, además, es importante decir que cada metro cúbico derivado de la cuota 4.000 y pico, cada metro cúbico genera 30 megavatios de potencia adicional. Eso le da importancia al proyecto. No es lo mismo sacar agua de la cuota cero que sacar agua de la cuota 4.000 y pico, porque la cuota 4.000 y pico tú generas energía, y de la cuota cero tú necesitas energía, que es diferente. Bueno, esa es la situación de este proyecto. El segundo proyecto emblemático es un proyecto que ya está haciéndose, tanto en el RIMAC como en el Chillón, en forma parcial. En el RIMAC hay 6 kilómetros, 5 o 6 kilómetros ya con recarga artificial, de la recarga inducida al acuífero. Eh, Como ya hemos dicho, el acuífero de Lima es bastante permeable. La mesa de agua en la zona del cono de eyección no está conectada con el agua superficial, entonces hay capacidad para ingresar el agua, percolar el agua, y esa agua percolada, este, esa agua percolada hace que el acuífero se
se almacena en el acuífero y se puede extraer por pozos. Ya hay parte del proyecto está, y ya se sabe los rendimientos, etcétera, digamos, ¿no? Completando los 22 kilómetros, ¿cómo se hace esto? Es un proyecto muy sencillo. Forzar el río de la Tarjea hasta Guampaní, esos 22 kilómetros, tiene un cauce entre 150 y 200 metros de ancho, 100, 150, 200 metros de ancho. Sin embargo, en crecidas el río máximo ocupa 60 metros de ancho, divaga por todo su generoso cauce. Si nosotros ponemos pantallas que rigidicen el cauce, que obliguen en las crecidas a ocupar todo el ancho del cauce, tenemos más área de infiltración e infiltramos agua hacia el acuífero. Eh, Imagínense, estamos en un desierto y en la época de avenidas todavía, a pesar de todas las obras de almacenamiento que hemos hecho en el RIMAC, todavía se pierden ingentes cantidades de agua en el mar, tanto en el Rímac como en el Urín, como en el Chillón. En los tres ríos se pierden importantes 300 millones de metros cúbicos aproximadamente en promedio. Si nosotros somos capaces de recuperar un porcentaje, digamos, el 50% a través de este proyecto, estaríamos hablando de que solamente en el Rímac podemos llegar a tener 4 metros cúbicos o 5 metros cúbicos generosamente adicionales, digamos, ¿no? Captados por pozos. O sea, es un proyecto que ya está, como repito, ya está en operación, tanto en el Lima como en el Chillón, pero falta terminarlo, digamos, y podría contribuir con más fuente de agua para Lima. Doctor Guillermo, en 5 minutos para poder culminar su presentación, por Ya, favor. cómo no, entonces rápidamente. Y el siguiente proyecto, lo voy a hacer muy rápido, es el proyecto Conducción Fuera de Cauce, que es un proyecto básicamente completar todas las hidroeléctricas que hay en, la, en Lima. Lima tiene en estos momentos 7 hidroeléctricas, entonces el agua pasa fuera de cauce. La idea es que desde las alturas venga todo el agua con nuevas hidroeléctricas, todo el agua que utiliza tanto la planta de Huachipa como la planta de la energía fuera de cauce. ¿Por qué? Porque el río es el agente contaminador, el agente amenazante, digamos, de la calidad del agua. Y también evitamos el tema de los huaicos que se presentan casi todos los años, ¿no? Y que amenazan con parar la planta, etcétera, una serie de problemas. Entonces, ese proyecto también es de suma importancia, y también incluso genera fuente de agua. ¿Por qué? Porque hay mucha agua que se pierde en los residuos que todavía quedan de las irrigaciones que hay, las pocas irrigaciones que hay en la zona, que usan el agua de forma indiscriminada. Bueno, también esto de los huaicos, aquí vemos los reservorios de la Tarjea que se podrían haber evitado si es que hubiéramos tenido este proyecto antes, ¿no? Y también asegura la calidad del agua, o sea que es un tema importante, digamos, ¿no? Bueno, estas son las hidroeléctricas, hay que construir 7 hidroeléctricas más que se plantean en 3 etapas, primera etapa, segunda etapa y tercera etapa, en los próximos 15 años. Y este sería un esquema de cómo quedaría toda la consolidación, en un aprovechamiento coherente del río para tener cantidad y calidad de agua, para rebajar ese estrés hídrico y para tener mejor calidad de agua. El último tema importante era también es que tiene que afrontar Sebas Pales, que nosotros somos la empresa que tenemos el agua más barata en toda Latinoamérica. En todas las empresas, nosotros no llegamos al dólar, mientras que los otros países, por ejemplo, Colombia, es casi doble de nosotros, y siendo una economía per cápita similar, digamos, ¿no? Eso nos afecta bastante en nuestro desarrollo. Solamente quería rápidamente concluir leer, si me permiten, algunas conclusiones. La ciudad de Lima ha crecido en forma acelerada de la década de los 60. Esto ha producido que los servicios elementales de la ciudad sean deficientes, incompletos o estén sencillamente colapsados. Los principales servicios que debe brindar, perdón, los principales servicios que debe brindar son saneamiento, vivienda, transportes, seguridad ciudadana, educación, etcétera. El crecimiento acelerado, indiscriminado, etcétera, ha hecho que estos servicios sean cada vez de menor calidad.
Lima debe desacelerar su crecimiento expandiendo sus áreas a otros polos de desarrollo que sean autosuficientes en cuanto a recursos hídricos y que generen trabajo a través de industria, de comercio, etc. Y esto es absolutamente posible. ¿Verdad? Hay que aprovechar las ciudades de Cañete que está en auge, con el tema agrícola, con el tema de agroindustrial, por el sur, y Chancay y Huacho, por el norte, con el puerto de Huacho, con el puerto de Chancay. Un tren de cercanías en esto sería fundamental para unir esas ciudades. Lima crece todavía con una velocidad grande, hemos visto, y necesita 0,5 metros cúbicos por segundo cada año de mayor fuente de agua. Si pudiéramos rebajar, pues, descentralizando a 30.000 habitantes por año, dotaríamos de servicio a la ciudad, servicios sanitarios, transporte, etcétera, ¿no? El tema principal de estas ciudades satélites sería la planificación, no interferir con zonas agrícolas, lugares adecuados, zonas urbanas, comerciales, industriales, bien definidas. El tren de cercanía, repito, sería un factor importante. Y para mí, el tema la conclusión es que el recurso de tierra en Lima es más escaso que el recurso de agua, más preocupante que el recurso de agua. Y finalmente, el crecimiento desordenado y el corrompimiento de la era de cerros y quebradas y zonas poco accesibles, da como resultado que cada vez sea más difícil llevar agua a dichas zonas, o sea, inviable. Tenemos mucha dependencia de las lluvias, tenemos precariedad en cantidad de recursos hídricos, debemos diversificar nuestras fuentes de agua, aprovechar que se pierden en el mar, aprovechando de los recursos que se pierden en el mar, proyectos de extracción y recarga, aprovechamiento gradual de las zonas bajas del agua de mar. Debemos, o sea que nosotros apostamos por la diversidad de fuentes. Debemos mejorar la precariedad en la calidad de los recursos hídricos y de esta manera podemos pensar en una Lima más ordenada, más limpia, recuperar la belleza que tuvo cuando fue la ciudad de los reyes. Por último, y como consecuencia de esta presentación, debemos tener planes de contingencia ante fenómenos de niños que pueden causar sequías. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Guillermo, por su presentación. A continuación, vamos a dar el pase al doctor Vinio Floris. Bueno, vamos a presentarlo. El doctor Vinio Floris es ingeniero agrícola de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con maestría y PhD en Ingeniería Civil y Ambiental por Colorado State University. Posee un magíster en Administración por ESAN, un MBA por Texas University y una maestría en Administración con énfasis en Economía y Gestión Ambiental por la Universidad de Harvard. Destaca por su experiencia profesional en gestión de recursos hídricos y eventos extremos, cambio climático, medio ambiente, sostenibilidad y seguridad ocupacional. Es profesor de la Escuela de Posgrado Llorens y director de su Centro de Gestión del Agua y Medio Ambiente, profesor de la Escuela de Posgrado en el doctorado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es profesor de Sostenibilidad de la Escuela de Posgrado Esquema en Francia. Ha sido consultor internacional del BID, Banco Mundial, IFC, CAF y organizaciones de desarrollo de países donantes. Actualmente es director de Salud, Seguridad, Ambiente, Calidad y Sostenibilidad de una empresa de servicios industriales en Houston, Texas. Ha trabajado en más de 25 países. Muy buenas noches, doctor Vinio Floris. Un gusto de tenerlo aquí. Usted tiene la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Espero me escuchen bien. Fantástico. Miren, permítanme, por favor, poner mi presentación. Y quisiera, primero que nada, agradecer a la sociedad, que ha sido muy, muy gentil en esa invitación, y agradezco mucho que lo hayan hecho. Yo recuerdo que cuando era alumno en Colorado, era alumno de maestría, envié una carta a la revista Caretas celebrando los 100 años de la sociedad. Y yo sabía muy poco de la sociedad. Lo más interesante en esas épocas que era pues, difícil que una carta de alguien
sea publicado, especialmente un tema que tal vez no era político o de economía, sino simplemente celebrar a una institución que realmente tiene todo un bagaje, toda una cultura fantástica a través de tantos años. Y fue publicada. Y yo recuerdo que el director de Caretas hizo una nota muy interesante acerca de la sociedad que yo no sabía. Bueno, de repente algún día lo podemos ubicar y leerla, pero yo recuerdo vivamente ese momento que me gustó mucho. Ese es número uno. Y número dos, para mí es realmente un regalo estar ahora con mi maestro, el ingeniero Guillermo Maisch. Él es una de las razones, como le decía a Guillermo, por la cual yo decidí seguir en la carrera en recursos hídricos. Y yo le agradezco siempre, me da un gusto enorme, nos hemos mantenido en contacto y cada vez que lo veo pues nos damos un gran abrazo, porque realmente es algo que es difícil de explicar, tener a un maestro y un gran amigo de muchos años, de lo cual en buena forma, Guillermo, yo soy parte de tu imagen y semejanza. Y te agradezco por siempre. En fin, mire, creo que voy a dejar de presentar porque quisiera hacerles saber que tengo un pequeño video, muy pequeño, y tengo que poner este pequeño botoncito, exactamente, está ahí, de la cual quisiera que ustedes vean el sonido de este pequeño video que tengo, ¿no? Miren, este es un proyecto, este es un evento hecho filmado por la UEFA y se refiere a un río en la Amazonía del Perú. Este proyecto, tengo entendido que el relleno sanitario para este proyecto ya ha sido construido. Desconozco si el problema ha sido resuelto. Posiblemente en parte, por lo menos en parte, debe haber sido resuelto. Pero como estos existen muchísimos en nuestros países, ¿no? Entonces, si ustedes me permiten, voy a poner y espero que se escuche ustedes pueden leer, obviamente, ¿no? ¿Qué pedirían ustedes como recicladores? ¿Qué les gustaría que cambien? Mira, señores, la autoridad de la OEA, para mí es una gran preocupación. Yo me realmente siento apenado con esta situación que ocurre, ¿no? Ver en esta condición a nuestro río, quizás más tarde esta agua lo podemos tener. Porque más tarde las fuentes de agua pueden secarse. ¿Y qué pasa? Este agua, a ver, la gente toma de la parte baja. En la parte baja hay pobladores en Naranjillo, ¿verdad? Hay campesinos que utilizan este agua. Nuestra preocupación es cuándo nuestras autoridades van a poner fin a este caso. ¿Cuándo? Yo ya me hago viejo, ya voy a morir, me voy a dejar a mis hijos, quedarán. Aquí también podemos ver residuos hospitalarios. Exactamente, peligrosa, mire, que uno se puede hincar, mire. Y las bolsas rojas que usted mencionaba, ¿dónde es que las depositan? Al río se va todo de frente. Aquí también viene... Con todo lo que contienen las bolsas rojas. Sí, pues esas rojas ya está viendo, estas son hospitalarias, mire, viendo los centros de nosocomio, de particulares. ¿Y qué contienen esas bolsas? Deben contener fetos, alguna aguja deben contener. ¿Fetos? Debe ser, porque esto viene de los centros de nosocomios particulares, de los hospitales aparte y de los centros particulares aparte. ¿Y de los hospitales de frente al río? De frente al río se va, de frente, directo. Es de tener alguna cosa ahí. Estas rojas no son comerciales. ¿Usted como reciclador desearía que todo esto cambie?
yo deseo eso. Ojalá que en lo corto tiempo, ojalá cambie esto. No debe existir así ya. Las bolsas rojas se están tirando al río. Todas. Todas al Todo río. el río. Todo al río, ok. No se están enterrando. ¿Por qué? Porque no hay la planta de tratamiento. Ya. No hay ¿cómo se llama? El depósito final de los residuos sólidos Ajá. en un botadero provisional hasta que se pueda hacer la planta de tratamiento. Bueno, creo que es bastante gráfico y claro lo que está ocurriendo en esta situación. Miren, tengo una presentación, ustedes han visto el título, acerca de contaminación del recurso hídrico, ¿no? Y voy a ir a través de mi pequeña agenda a cada uno de estos tópicos. Con respecto a los residuos sólidos y el agua, ¿no? En nuestros países, especialmente en el Perú, nuestros cuerpos de agua son, como dice la lámina, estos depósitos de basura. Y hay una tremenda cantidad de contaminación. No solamente por ser depósitos, sino también por haber procesos químicos, físico-químicos, que degradan la calidad del agua tremendamente. Adicionalmente, en muchas poblaciones existe esa cultura en la cual uno quiere proveer agua y realiza plantas de tratamiento, tal vez algunas de ellas muy simples, de tratamiento de agua, pero no se hace plantas de tratamiento de esa. Al tener un mayor efluente, obviamente la calidad de la población, la calidad de vida sube, pero se tiene la desventaja que se tienen aguas residuales que no son tratadas ni manejadas, ¿no? En fin, existe también, como lo vamos a ver en la presentación, un tratamiento en muchas partes del Perú que o es o no existente o es severamente deficiente y produce severas condiciones, y lo vamos a ver en las próximas láminas, ¿no? Patógenos en el agua. Miren, cuando uno llega a un país adelantado y viene de un país como el Perú y tiene algún problema gástrico, lo primero que hacen en estos países es buscar esta bacteria que ustedes ven aquí escrita, que ustedes pueden ver en mi cursor, el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que se asienta en el sistema digestivo humano. Y a la larga, comprobado, esto no es ningún supuesto, produce cáncer al estómago. Y como ustedes pueden ver, es que la mayoría de estas cepas están relacionadas justamente con este cáncer gástrico. Esto obviamente es a través de un tiempo, pero personas que tienen ese tipo de exposición con aguas no tratadas o tratadas deficientemente tienen una gran probabilidad de desarrollar cáncer, especialmente al estómago, ¿no? Ustedes pueden ver, por ejemplo, que este es un estudio, obviamente es un estudio antiguo, 2018, y de gentes que han reportado casos de cáncer y fallecimientos por este caso. Obviamente en el Perú, en zonas alejadas de los centros urbanos, mucha gente puede fallecer de este mal sin saberlo realmente de qué es. O sea, esta estadística es una estadística bastante, yo diría, modesta comparada con la realidad. Pero es cierto, esto es absolutamente cierto, que yo he leído, por ejemplo, algunos artículos diciendo de varias universidades muy reputadas en el Perú, que esta bacteria puede ser responsable hasta del 50% del cáncer al estómago en el Perú, que es, dicho sea de paso, el cáncer que más mata en el Perú. No el más frecuente, pero es el que más mata. Este es un fenómeno realmente terrible, una situación realmente muy delicada y dolorosa. Y este es un estudio muy interesante hecho en el 2013, o sea, tiene más de tal vez 12 años, en la cual
hacen un análisis de esa tasa de mortalidad en diferentes departamentos y zonas del Perú. Y ustedes lo pueden ver en el gráfico. No necesitamos ahondarnos más de esto, ¿no? Este es un gran riesgo poblacional. El siguiente es acerca de los impactos de los productos agrícolas, que son irrigados con aguas no tratadas, pero también son irrigados con diferentes tipos de elementos, como metales pesados, algunos de ellos naturales en ciertas aguas. Por ejemplo, en la zona sur del Perú, muchos efluentes y cuerpos de agua contienen alto contenido de boro, arsénico, ¿no? Y con eso son irrigados diferentes cultivos que al final se lo pasan a los animales, todos los habitantes del reino animal, pues estamos los humanos, obviamente. Miren qué interesante, este es un artículo muy cierto, que ustedes lo pueden ver, bastante reciente. Este es un muy buen estudio hecho por esta agrupación, ustedes lo pueden leer, y lo voy a, obviamente, presentación la van a tener ustedes en sus manos, y pueden ustedes, simplemente con ir acá, pueden ustedes leer el artículo completo, ¿no? Son productos que han sido rechazados en Europa, ¿no? Por tener alto contenido de elementos nocivos para la salud, pero que son vendidos y son sin ningún problema en los diferentes mercados, ¿no? Hago énfasis en Trujillo porque yo soy trujillano, soy liberteño, así que simplemente pongo esto para hacer esa aclaración, ¿no? Miren, otro gran problema que nosotros tenemos es microplásticos. Y esto, cada día hay evidencias de los microplásticos que, primero, que están omnipresentes prácticamente en todos los fluidos, incluyendo, por supuesto, aguas embotelladas, que dicho sea de paso, estudios recientes han demostrado que las aguas embotelladas tienen mucho más cantidad de microplásticos que no se pueden ver, dada por ello el término microplásticos, ¿no? Y que están presentes y son ingeridos por humanos y obviamente también animales, ¿no? Y causan una serie de problemas de la salud. Yo, como había dicho la presentadora, y le agradezco a Betsabe por leer mi modesto hoja de vida, yo enseño, me doy el tiempo para enseñar sostenibilidad en algunas universidades, básicamente en Europa, ¿no? Y mi énfasis es acerca de estos plásticos que vienen de las prendas de vestir, ¿no? O sea, estas prendas de vestir que son generalmente usadas a través de lo que nosotros llamamos la moda rápida. O sea, son ciertas tiendas que no producen pues un tipo de moda que dura 6 meses o un año, duran 2 semanas. Y son muy vistosas, son atraídas tremendamente por los jóvenes, y tienen una gran mezcla de materiales sintéticos, que cuando son secados o lavados, producen microplásticos que van a los torrentes de agua, terminan en el agua, ¿no? Eso es absolutamente muy cierto. Y ustedes pueden ver algunas características de estas toneladas de microplásticos. Increíble, por ejemplo, en el Ártico existe una cantidad realmente asombrosa de microfibras de plástico. Un lugar poco habitado, etcétera, etcétera, pero las corrientes marinas, etcétera, hacen el trabajo de dispersar estos microplásticos, ¿no? Otro gran flagelo que nosotros tenemos, unos grandes flagelos que nosotros tenemos en el Perú, es la minería ilegal. Y esta minería ilegal expone, como ustedes pueden ver en estos números, no solamente a los trabajadores que hacen estas actividades, sino a las comunidades y al ecosistema en general a un nivel realmente alarmante, ¿no? Porque se usan, obviamente, metales pesados, combustibles, etcétera, etcétera, y todo va a las aguas, como ustedes pueden haber visto en el video, que después pueden ser consumidas aguas abajo, a veces consumidas sin ningún tratamiento. Esto es algo sumamente serio
haciendo una pequeña propaganda en el Foro del Agua del próximo Perumín, que se va a llevar a cabo a fines de septiembre del 2025. Vamos a tener un Foro del Agua, el cual está siendo coordinado por una colega y el que les habla, y vamos a tener todo un tema de la contaminación hídrica por minería ilegal, que es bastante preocupante en el Perú y en otros países, ¿no?, de América Latina, África y Asia. Ustedes pueden ver aquí algunos de los daños que produce esta contaminación en los cuerpos de agua, ¿no? Y no solamente es cáncer, sino hay una serie de otros elementos realmente muy, muy preocupantes. Obviamente esto impacta también a la vida marina, a la vida que está en la vida marina, por supuesto, porque al final estos ríos van a terminar de alguna forma en el mar, tal vez en la parte del Atlántico, pero también en la parte fluvial, y peces, moluscos, etcétera, etcétera, que terminan al fin y al cabo siendo consumidos por humanos y animales y producen una serie de problemas, ¿no? Miren, esto tal vez para ustedes es nuevo, y estas son estas sustancias que tienen unos nombres bien largos, ¿no? Perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas. Los llamados en inglés se dice PFAS, ¿no? PFAS. Son agentes químicos completamente creados por humanos. No existen en forma natural, pero no son degradables y son básicamente, no se pueden eliminar. Recientemente, la Agencia Ambiental Americana, por primera vez, estos productos se saben que existen hace más de 40 años, ¿no? Recién la EPA, la Agencia Americana de Medio Ambiente, ha dado algunas normas, pero actualmente no existen plantas de tratamiento, solamente algunas que han sido desarrolladas con fines de investigación, pero comerciales no existen. Este va a ser un gran problema porque se ha comprobado, por ejemplo, que en Estados Unidos todos los habitantes tienen PFAS en la sangre, en su sangre, todos. ¿De dónde vienen? Bueno, vienen de productos que sacan las manchas, vienen del teflón de las sartenes que todos nosotros usamos, de los vehículos y de otros artículos que son cromados y que al final termina en los productos, en los cuerpos de agua naturales que tenemos nosotros. Y es alarmante, no me sorprendería, yo no he visto estudios en el Perú, pero no me sorprendería que estén presentes. Y ustedes pueden ver alguna mayor información acerca de esto. No se sabe cómo eliminarlos ni cómo destruirlos. Y obviamente el grave efecto, ustedes pueden ver al hígado y al sistema inmunológico. Este es un gran problema realmente existente. Y llegamos a otro gran reto que tenemos, que es la influencia del cambio climático. Miren, aquí quisiera brevemente hacer una acotación, ¿no? Ustedes pueden ver un gráfico, de repente ustedes pueden ver mi cursor acá. Todo esto que está con este colorcito medio morado es medido. Entonces, todo lo que está menos del año, anteriormente al año 1850, ha sido recreado. Esto se llama la paleodata o paleohidrología en este caso, ¿no? Que por, digamos, casi 2000 años se ha recreado cómo ha sido la temperatura en la Tierra. Entonces, obviamente, este gráfico muestra claramente que ha habido una fuerte elevación de la temperatura, no solamente del mar, sino de la Tierra. Ahora, ustedes me dicen, ¿y estos modelos que existen? ¿Cómo pueden hacer pronósticos si solamente hay data de 150 años? Muchos de estos procesos demoran muchísimo más, miles de años, ¿no? Mire, le voy a presentar algo interesante que para aquellos que tienen alguna duda acerca del cambio climático. Miren, estos son unos datos de las inflorescencias de los cerezos en Kioto, en Japón. Inflorescencias me refiero a la formación de flores. Entonces, los japoneses, desde el año 812 hasta el día de hoy, cada año han tomado nota
en forma muy precisa cuando estos cerezos están floreciendo. Y ustedes pueden ver esto que ustedes ven en rojo fuerte, esta línea, es un promedio móvil de 20 años, que muestra claramente una tendencia que estos cerezos están produciendo flores un mes antes. Increíble que básicamente que el promedio, prácticamente un mes antes. Un indicador fuerte de algo está pasando desde los años 1800 y promedio, lo cual está en concordancia con esto. Pero qué interesante que este sí es una data muy valedera. O sea, tenemos aquí más de 1200 años de información, muy valedera, muy precisa, basado en esta información de los cerezos, ¿no? Dicho de paso, modestia aparte, fui invitado a dar una conferencia justamente de este tema de plantas y cambio climático al museo, perdón, al Jardín Botánico Nacional en Washington, D.C. Así que voy a estar este día viernes justamente presentando algunas de estas notas acerca de cambio climático y las plantas, ¿no? Miren, estos grandes desafíos del calentamiento global impacta fuertemente al recurso hídrico en general, ¿no? Obviamente crea una serie de situaciones de sequías, inundaciones, estos de hielos, impacta las zonas costeras y los océanos, un gran impacto. Esta es ustedes pueden ver mi cursor, espero. Esa es una frase de este estudio, de esta organización que sigue y analiza y estudia el cambio climático con mucha seriedad. Obviamente ya hemos pasado nosotros ese 1.5. Los modelos predecían que esto iba a llegar tal vez en el año 2030. Bueno, llegó en el 2000, en el 2024, ¿no? Y nos enrumbamos a 2 grados por encima, en promedio, de alrededor de 1850, de la era industrial, ¿no? O preindustrial. Miren, les quiero parecer esto es una cosa extraña, pero simplemente para decirles cómo la contaminación del recurso hídrico se siente amenazada. Ustedes saben que la cremación viene siendo cuestionada últimamente por las emisiones de gases de invernadero. Entonces, hay ahora no quiero usar la palabra moda, pero no tengo otra que usar, otra palabra por la cual usar, porque realmente si fuera moda, el que la usa debería gozarla, pero en este caso el que la usa obviamente no la goza, está muerto, ¿no? Esta es una forma de cremar hidráulicamente, es una cremación hidráulica. Y se usa una serie de químicos en una cámara hiperbárica. O sea, es la ecuación ustedes la saben, ¿no? El PV igual a nRT, ¿cierto? Mayor presión, mayor temperatura, etcétera, y una serie de químicos. Y esto convierte al cuerpo humano en esto. Y estos huesos, bueno, son prácticamente casi como una arena. O sea, es una cremación bastante efectiva, pero estos fluidos que se usan acá en esta cremación van también a nuestros cuerpos de agua. En fin, miren, hasta con un tema tal vez impensable por ustedes, es también un reto para nosotros, ¿no? En el Perú, hablando de inventario nacional de gases invernaderos, miren, en el Perú, en muchos países desarrollados, la gran componente de gases de invernadero es a través de la quema de combustibles fósiles. No es así en el Perú. En el Perú no, las grandes emisiones vienen de los usos de la tierra, deforestación, silvicultura inapropiada, etcétera, etcétera. 2/3 de las emisiones del Perú vienen de ese sentido. O sea, no solamente son emisiones de gases de invernadero, sino tienen un fuerte impacto al recurso hídrico, un tremendo impacto. Creo que ustedes saben de esto muy bien, ¿no? Para concluir, les
simplemente algunos desafíos en la gestión de aguas contaminadas en el Perú. Un gran desafío es el financiamiento de los costos muy elevados de plantas de tratamiento con un mínimo de un tratamiento secundario, por ejemplo. Y ustedes pueden ver un ejemplo acá. Obviamente hay que tener mucho cuidado en estos datos, porque estos son datos de solamente, como ha dicho el ingeniero Maish, o sea, la planta de tratamiento no está sola, también hay canales de conducción que hacen ingresar los fluidos a la planta y canales que salen de la planta. Hay operación y mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una planta, por ejemplo, de tratamiento secundario más en Arequipa. Y esta planta fue construida por una iniciativa interesante de una empresa minera, en la cual se tomaban y se limpió y se ha logrado limpiar el río Chili completamente, ¿no? Los patos han regresado, los peces han regresado en el río Chili. Estaba igual, si no peor que el río Rímac. Y esta planta es operada completamente por la empresa minera. Ellos toman una parte y el resto se va al río Chili, cuyas aguas son usadas para agricultura y otras actividades humanas. Esa planta, yo estimo que es bastante moderna comparada con la quiera que existe en un país industrializado, pero los costos de operación y los costos de capital, ¿no? Que Guillermo llama apropiadamente CAPEX, y los costos de operación OPEX, ¿no? Son bastante elevados, realmente, pero es una planta de primer nivel, país de primer nivel. Existe una iniciativa muy interesante basada en la ley Merece, en la cual se crea un mecanismo para aquellas empresas que usan, por ejemplo, el agua, aguas abajo, contribuyen una cantidad de fondos para proteger la cuenca en las partes altas, tal como lo había dicho Guillermo en su presentación, ¿no? Hay una degradación fuerte en esas cuencas. Bueno, estos fondos ayudan a mantener esa capacidad de conservación en las partes altas. Se ha comprobado, obviamente, que al hacerlo hay un ahorro, considerando que la degradación, especialmente la degradación de laderas en las partes altas, puede ocasionar pues, daños gravísimos a los sistemas de conducción y tratamiento de aguas abajo. Un programa muy interesante es obras por impuestos, que realmente en agua y saneamiento no se ha hecho realmente. Y últimamente han habido una serie de iniciativas de financiamiento azul. COFIDE acaba de lanzar unos bonos azules justamente con este propósito y vamos a tener un conversatorio con ellos en el evento de Perumín. Y justamente hemos invitado a la persona que ha creado este financiamiento, que me parece una iniciativa fantástica. Pero vamos recién a aprender de ella ahora que se nos va a presentar. Miren, hemos también tocado acerca de tecnologías. Muchas de esas tecnologías no son necesariamente muy apropiadas para nuestra realidad. No. Por ejemplo, estábamos hablando de los PFAS, de esos elementos, ¿no? Estas tecnologías todavía ni siquiera existen. O sea, tecnología es también un reto, definitivamente. Hemos hablado de conservación, ¿no? La calidad de agua depende, obviamente, del sistema y de su ecosistema. Eso no hay ningún lugar, ¿no? Y igualmente la agricultura y ganadería sostenible. Mucho hablamos nosotros de estas soluciones verdes basadas en la naturaleza. Y realmente yo creo que, y esto yo lo propuse en la creación de este potencial Ministerio de Infraestructura, que se focalice en soluciones más verdes que soluciones grises. A veces no tenemos opción de tener una solución gris, definitivamente. Pero las soluciones verdes ofrecen una serie de ventajas con relación a las grises, ¿no? Obviamente, el gran reto es gestionar estas aguas servidas y a la vez estos residuos sólidos que confluyen en el Perú. Muchos de estos ríos, como hemos visto en el video, son botaderos, simplemente, ¿no? Y por último, quisiera mencionar aquí la importancia de
los diferentes actores en resolver estos problemas. Generalmente el Estado toma toda la responsabilidad y a veces deja de lado a la sociedad civil, que es importante, incluyendo el sector productivo, el sector privado, y algo muy importante, la academia. Realmente eso es algo que nosotros tenemos que rescatar, porque la academia nos puede dar las soluciones que necesitamos para un país tan complejo con problemas de contaminación tan graves, realmente. Quiero terminar mostrándoles lo que se llama una turbera. Y miren, esta es una turbera, le voy a pasar el video, usted lo ve, no tiene sonido. Esta es una turbera que queda en una zona protegida en el departamento de Loreto, ¿no? Y miren, esta es una zona relativamente pequeña. Y esta turbera, que tiene agua, vegetación y suelo, puede estabilizar 3 millones de toneladas de carbono. Eso es más o menos, el total de la Amazonía es 100 millones, 120 millones, dicho sea de paso, ¿no? Eso es más o menos la cantidad de carbono que emite Estados Unidos al año. La importancia de conservar estas zonas, no solamente con fines de conservar el recurso hídrico, sino estas zonas son unos grandes contenedores, grandes almacenadores de carbono, del cual es un gran problema, ¿no?, de cómo resolver este caso. Creo que voy a parar aquí y les agradezco por su atención y voy a dejar a los organizadores que nos digan cuál es el próximo paso a seguir. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Vinio Floris, por su presentación. Vamos a invitar a nuestros asistentes a realizar sus preguntas o consultas con respecto a los temas que se han expuesto el día de hoy. Pueden escribir en el chat o también pueden prender su micrófono para poder tener las intervenciones. No hay problema. Estaremos atentos. Doctora Nicole Bernex. Me parece que el ingeniero Julio Robles quería intervenir. Ingeniero Julio Robles, muy buenas noches. Ingeniero Julio Robles, muy buenas noches. ¿Le gustaría hacer alguna pregunta? Tenemos los micrófonos apagados. Quizá podemos darle prender. El micrófono está apagado. No, todavía no. A ver, vamos a ver. Ingeniero. ¿Aló? Muy buenas noches, ahora sí lo escuchamos. Sí, no tengo preguntas, solamente quiero felicitar a ambos expositores, han sido muy interesantes en sus temas. Conozco al ingeniero Mais, su presentación ha sido muy esclarecedora de la realidad de la escasez de agua que tenemos en Lima, que se necesita urgentemente las nuevas obras para la ciudad. Y también del colega que habló del tema de la contaminación, que es un tema que no se le presta tanta atención, y esa planta de Arequipa me ha parecido una noticia muy interesante. Solamente eso. Muchísimas gracias, ingeniero Julio Robles. Bueno, por aquí tenemos una pregunta. A ver, mencionan lo siguiente, dice, ¿qué características tendrían las tecnologías a emplear? ¿Qué actores podrían intervenir en su co-creación? Supongo que Yasmín, muy buenas noches. Quizás si nos puedes especificar un poquito. Bueno, igual repito la pregunta para nuestros ponentes, a ver si alguno de los dos nos puede apoyar. Dice, ¿qué características tendrían las tecnologías a emplear
¿Qué actores podrían intervenir en su co-creación? Yasmin, ¿te refieres a específicamente a qué? Bueno, me refiero que hay tecnologías no adecuadas para el manejo de la contaminación. Ok, como soluciones para el manejo de las aguas residuales también podría ser. ¿Tienen algún comentario al respecto? Betsabe, Sí, adelante. yo quisiera reflexionar, pero también ampliar efectivamente la pregunta. Eh, Primero, felicitarlos por el enfoque de este tema que pasa inadvertido generalmente por la función equivocada de los medios de comunicación y de quienes tienen la responsabilidad de no hablar de esto porque deben sentirse culpables, ¿no? Efectivamente, hace yo más o menos unos 30 años he conocido un poco la cuenca del Rímac, haciendo un seguimiento con la gente responsable y tiene razón el segundo expositor en la contaminación fuerte que tenemos en el río. Y generalmente son temas que se esconden. En el llamado que hace él para la intervención de la academia, me parece que se refiere pues propiamente a las universidades, a quienes están trabajando ellos proyectos de investigación. No quiero decir tampoco a la Sociedad Geográfica de Lima, que muy bien está abordando este tema y me parece felicitable también, pero hay un gran recurso en el Perú que se llama este, el que se está dando al canon petrolero, por ejemplo, ¿no? Que está alcanzable por todas las universidades, tanto estatales como privadas del país. Creo que esa es una responsabilidad que ellos podrían asumir, porque hace un año que he hecho una visita por varias capitales del país y encuentro que son proyectos de investigación pequeñitos que generalmente aterrizan en los estudiantes, eh, pero no se abordan temas de esta naturaleza que son primordiales para el mejoramiento de las condiciones de la sociedad y nos corresponden, ¿no? Entonces yo felicito primero a los expositores, también a Nicole, a la sociedad, por abordar este tipo de temas y creo que nos corresponde una vez más desde la perspectiva de la educación peruana despertar esos temas que se silencian así casi automáticamente, ¿no? Felicitando también a quienes en Arequipa han hecho este ejercicio. Debería ser publicado más por nosotros que tenemos en manos la prensa. Gracias. Muchísimas gracias, Henry. Vamos a dar el pase a la doctora Nicole Bernex. Bueno, muchas gracias. Primero, yo quiero aunar mi voz a los que me han precedido. Para mí ha sido realmente muy como si volviera unos años atrás para escuchar a Guillermo, que tan bien y precisamente ilustra ese crecimiento de Lima eh, y también a la vez esos altos y bajos del río Rímac, todas las luchas de Sedapal. Y para él, yo obviamente no estoy de acuerdo sobre que la ciudad de Lima es como la ciudad del Cairo, tú lo sabes. El Cairo está a más de 65 kilómetros del mar. El Cairo no tiene
este colchón de nubes, aguas arriba, este colchón de acuífero, el Cairo no tiene nada que ver con Lima. Somos realmente un sitio extraordinario donde justamente Sedapal ha logrado que las fuentes de agua no sea solamente la malla urbana de Lima, ¿no? Ha roto eso. Es realmente toda la parte del Montaro, de la cuenca del Montaro, pero también el mar. Y ahí, ¿qué de Huascacocha? Porque siempre se ha dicho se va a poner en marcha, tú has sido el director que más tiempo ha estado en Sedapal. Y cada vez, este año no he preguntado, pero de repente hubo un milagro. Huascacocha está pronto para ponerse en marcha. Sí, sí, Nicole. Huacacocha se hizo el milagro, pero en forma precaria el 2024. Huacacocha está conectado a Marca 3. Huacacocha, como tú sabes, es el denominado Marca 4. Es un proyecto que bombea, primero reúne las aguas en la laguna Huacacocha y mediante una conducción de túneles, sifones, canales, etcétera, llega hasta una estación de bombeo y lo eleva 110 metros a Marca. Eh, Hubieron muchos problemas con ese proyecto. Ese proyecto estuvo paralizado 7 años. Logramos conectarlo el año 2024, pero digo en forma precaria porque faltan todavía terminar algunas cosas, pero está conectado. Huacacocha aporta hasta 2,6 metros cúbicos por segundo. Creo que ahorita está aportando un poco menos, pero tenemos que hacer obras todavía adicionales para ponerlo a firme ese proyecto, pero sí está aportando y sí nos salvó el año 2024 de tener un año hidrológicamente problemático, digamos, ¿no? Pero bueno, Huascacocha además es un embalse que hidrológico, la cuenca que reúne Huascacocha tiene, digamos, 30 millones de metros cúbicos. Sin embargo, como ese reservorio estaba en desuso, se había llenado, porque físicamente ese reservorio puede llegar a 70 millones de metros cúbicos. Entonces, como se había abandonado por 7 años, estaba lleno y botando por su aliadero todo el agua por muchos años. Entonces se aprovechó esos 70 millones de metros cúbicos. Y Huacacocha tiene además, se piensa a futuro afianzar con agua no contaminada, con agua de minas, que va De a... Volcán y Pan American Silver. Exactamente, ¿no? Y eso es un afianzamiento para la laguna, y ese Huacacocha podría además tener doble ruta, la ruta que tiene ahora, que es Marca 3, y la ruta por gravedad, mediante un tercer túnel trasandino para afianzar la cuenca del Chillón. Es otra idea que se tiene o sea, tener doble ruta, una parte va para esto y la otra parte va para algo. Eso me parece una idea magnífica. Sí. Eso es lo que te puedo decir hasta ahora de yo como director, como decano de los directores. Muchísimas gracias. Y Vinho, la buena noticia es que, porque tú has subrayado lo de Arequipa, y Julia Torreblanca va a estar con nosotros dentro de unas semanas para contarnos ella misma la experiencia y lo que han logrado en esta buena ciudad de Arequipa, que si no tendrían Cerro Verde sería otra cosa. Pero quería preguntarte algo respecto, bueno, a los desechos hospitalarios. 3 puntos de recepción en Lima que han sido abandonados aparentemente. ¿Sabes algo de eso? Desafortunadamente, mi querida Nicole, no sé
no sé de esto, pero hace 2 décadas la AIRE promovió una serie de prácticas limpias, ¿no? Y uno de esos proyectos estaba relacionado a lo que tú mencionas. Y me tocó hacer una auditoría no solamente en Perú, sino en Chile, en Bolivia, que dicho sea paso fue el país que mejor aprovechó esos fondos del aire, ¿no? Ecuador y México, ¿no? Y desafortunadamente, este es un área bastante abandonada. Muchos de estos desechos, dicho de paso, se tienen que incinerar. Eso no hay ninguna duda. Por diferentes razones, etcétera, etcétera, patológicas, etcétera, tienen que ser incinerados a lo que se llama ultra temperatura. O sea, no es uno no quema algo a 200 grados, uno tiene que pasar los 1000 grados. Que muchos de los ductos y de las cámaras se pueden derretir con esas temperaturas tan elevadas, ¿no? Así es que, desafortunadamente, no. Yo quería hacer una acotación y tuvimos una experiencia fabulosa y tuvimos el privilegio de tener a Nicole con nosotros en el proyecto de RIMAI, que era una iniciativa de juntar. Yo me sentía a veces, mi querida Nicole, como modestia aparte, como un San Martín, ¿no? En que teníamos el pequeño ratón, al gato y el perro comiendo del mismo plato, ¿no es cierto? Que teníamos, y todos estábamos de acuerdo, no había desacuerdos, ¿no? Y realmente de aprender de estas lecciones aprendidas de tantas iniciativas que nadie sabe nada o sabe muy poco. Y una de ellas era pues justamente la planta La Enlosada. Ese es el nombre de la planta en Arequipa. Y mi querida amiga Julia, estoy seguro que va a hablar de ella, pero yo creo que en el Perú hay plata. Y esto hago la aseveración de que yo no estoy postulando ningún cargo político, así que cualquier analogía con algún individuo es una mera coincidencia, ¿no? En el Perú hay plata como cancha, ¿no? Entonces, hay mucha plata, realmente, y también necesitamos imaginación, ¿no? La imaginación, como decía Einstein, es más importante que el conocimiento. No dijo que el conocimiento no lo sea, pero la imaginación es importante. Por ejemplo, este proyecto de Arequipa es fabuloso. El río Chile estaba destruido y el Estado con la ciudad de Arequipa dice, vamos a hacer algo, lo limpiamos, yo opero la planta, yo saco una parte para mí, el resto te lo doy para ti. Me parece una propuesta fantástica y todos ganan, todos, incluyendo el ecosistema del río, ¿no? Esto lo discutimos bastante en RIMAI, ¿no? Y otras iniciativas, obviamente, ¿no? Plantas de desalinización, etcétera, etcétera. Así que yo creo que eso es algo, una iniciativa que requiere a veces gran imaginación. Estos de obras por impuesto y los bonos azules tienen es una gran oportunidad. Porque al final y al cabo, la verdadera sostenibilidad es la sostenibilidad financiera. Podemos tener grandes objetivos y ustedes pueden vernos los 3 grandes componentes del desarrollo sostenible, ¿no? Pero si no tenemos la economía para sostener un proyecto, todo se cae, absolutamente. Yo creo que ese es un gran reto. Hay fantásticas ideas de cómo hacer estos proyectos. La UNSA, hablando con Henry Polanco, que es el vicerrector de investigación de la UNSA, él me dice, mira, yo creo que soy algo así como un Robin Hood arequipeño, porque él saca plata, tiene cantidad increíble de fondos del canon, de las empresas grandes, las empresas mineras, y usa esos fondos para desarrollar tecnologías de pequeños mineros, de la pequeña minería que sí contamina. Pero contamina poco porque es un proyecto pequeño, pero cuando juntamos muchos, esa contaminación es alta. Por ejemplo, ellos han desarrollado una serie de plantas de tratamiento para mercurio y metales pesados, muy fáciles de mantener, muy relativamente baratas, ¿no? Entonces, yo creo que esas grandes iniciativas, incluyendo la academia, que la dejamos siempre de lado, y eso me apena mucho, podemos encontrar soluciones que sean económicas, que sean sostenibles en todo nivel, no solamente en la parte ambiental y social, sino también económicamente.
Muchísimas gracias a ambos y vamos a dejar la palabra a la doctora Katarzyna. Sí, Nicole. Bueno, muchas gracias. Te referías a mí, ¿no? Sí, Sí, sí. sí. No entendí. No todo escucho bien. Muy bien, muchas gracias. Llega el término de nuestra reunión. Le agradezco muchísimo por ambas conferencias que se han complementado, ¿no? Evidentemente hemos recibido información, datos que preocupan, ¿cierto? Pero a la vez, como dice Nicole, eh, realmente hay muchas posibilidades y Río Rímac, que en comparación con otros ríos y digamos, otras ciudades que reciben el agua de diferentes fuentes, abastece Lima y de alguna manera vivimos con esta agua. Hay un porcentaje importante de población que carece de conexiones domiciliarias, pero bueno, hay muchos factores que encarecen llevar el agua a estos domicilios. Pero el esfuerzo de descontaminar el agua del río Rímac y entregarla potabilizada es bastante grande. Vemos las fuentes de contaminación que podrían ser de alguna manera tratados eh, antes que lleguen a Tarjea y disminuir un poco probablemente los costos de esta potabilización. Falta mucho para trabajar eh, el acceso al agua de 30% de la población peruana. Probablemente en otras ciudades y otros ríos tenemos aspectos bastante similares, ¿no? La segunda ciudad del Perú, Arequipa, sí, hasta cierto punto solucionó su problema, ha dado ejemplo cómo se puede, gracias a esta imaginación, ¿no? Y también recursos, eh, poner, eh, poner en marcha muy buenas soluciones en función de abastecimiento de agua y específicamente eh, el tratamiento de aguas servidas, ¿no? Porque limpiar el río Chili en realidad era eso, ¿cierto? Eh, Sacar toda la contaminación y volver a aguas limpias y mantenerlo, porque no creo que la gente ha cambiado mucho sus costumbres de eh, utilizar el río como un botadero, ¿cierto? Pero de alguna manera esta obra perdura y eh, es, es justamente gracias a esfuerzos de
eh, llevar a cabo ese tratamiento de aguas que fluyen a través de ello. Muy bien, no sé si todavía podemos, ¿hay alguna reflexión, alguna pregunta o No, vamos ya a ya, terminar hoy sí, día claro. agradeciendo a Viño Flores, perdón, y Guillermo Meis por compartir con nosotros sus conocimientos. Eh, nuestras conferencias son grabadas y son accesibles a personas que hoy día no han podido participar en estas conferencias, pero que luego y sabemos que se interesan por esos temas y los utilizan posteriormente. Muchas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias, doctora Katarzyna. Gracias, doctora Nicole, el doctor Guillermo, al doctor Vinio Flores por estar esta tarde-noche con nosotros. Les invitamos que por favor sigan compartiendo estas ponencias, invitando y comunicando que este ciclo de actualización tiene muchísimos más invitados importantes y además que son temas muy importantes de abordar aún más en la actualidad. Así es que nada, muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana. Gracias. Muchas gracias.